Hola, en el video 12, Detrás del muro, avanzamos en la idea de liberarnos de esta jaula de preconceptos que nos agobia, nos envuelve. Y allí refería mi época de pastelero, en la que estaba en un sótano con un horno enorme de panadería, y que cuando se encendía ese horno, en ese ambiente donde trabajaba, había 45, 50 grados de temperatura todo el día, todos los días. Bueno, y así expliqué cómo pude desleírme de ese lugar mentalmente hacia un lugar más fresco. Eso me quedó como una herramienta de trabajo para las meditaciones. Entonces yo, a partir de ahí, pude ir a meditar a cualquier lado. De pronto había inventado una pieza en la punta de una montaña. Y yo estaba sentado en una cama doble y atrás mío había una pared y detrás de la pared abismo. Y delante mío había una ventana y una puerta y ahí bajaba la montaña. Y era como un retiro espiritual en el cual había 4 piezas, una cocina, un baño y nada más. Y yo sentado allí meditando, y ese día, en esa oportunidad, llovía. Entonces sentía como caía el agua, otra vez como en la cueva, y corría montaña abajo. Entonces por ahí yo estaba en un subterráneo, amontonado con gente, apretado, colgado del caño, y podía cerrar los ojos, ir a mi montaña, a ese lugar, y sentir la paz y la felicidad, y sentir mi cuerpo, como si tuviera un cuerpo, sentadito en la cama ahí, escuchando esa lluvia, en ese lugar absolutamente inhóspito. Pero después iba a otro lugar y mentalmente me proyectaba a otros lugares. Vivíamos con Mirta, mi esposa, y los 3 hijos, Grisel, Pablo y Celeste, en la Valle 1125 de Quilmes. Y enfrente había un centro de yoga grande, que antes había sido casa mortuoria y un día cambió y centro de yoga. Bueno, en el primer piso había un salón enorme, de 8 metros por 10 probablemente, y los últimos 2 metros estaba lleno de trastos viejos que el dueño de todo eso había dejado ahí. Entonces había una heladera mostrador y había una cocina y había sillas, mesas de algún bar. O sea, eran 2 metros por 10 metros de cosas. Y nos quedaban 6 metros de espacio y una alfombra para sentarnos, meditar y hacer nuestras cosas. Ahora resulta que yo en esas ruedas que se armaban no me sentía con un feeling apropiado. Entonces mentalmente inventé un lugar detrás de toda esa heladera mostrador, la silla, todo eso, contra la pared, en el medio por allá. Inventé un lugar donde sentarme. Y entonces, ya sea que esté meditando allí o que esté en un colectivo o que esté por ahí en algún momentito mirando televisión en casa o algo, por ahí me iba a ir a ese lugar, contra la pared, detrás de toda esa porquería que había, llena de telaraña y de polvo. Y así durante 2 meses más o menos. Y un día subo a ese primer piso y ¿qué veo? Que en la mitad de toda esa basura que habían abierto un pasillo de 2 metros. Y allá contra la pared había una figura del maestro Lahiri Mahasaya,
de 80 centímetros de alto, tamaño natural, en posición de loto el hombre. Exactamente en ese lugar, durante 2 meses, me sentaba a meditar detrás de la basura. Raro, me pareció raro. Algo así como mensajes, como cosas, no sé. Pasaron los años y conocí a Armand Ramán, que ya hablé y seguiré hablando. Ese personaje que probablemente era pleyadiano, vaya a saber. No era de este mundo. Y yo iba a sus clases, que nos daba clases individuales, a Armand Ramán, en su escritorio, ¿no? Entonces nos enseñaba yoga, nos hablaba, ¿no? Individuales. Entonces yo le decía a un amigo mío, el gordo Bubi, que arreglaba televisores enfrente de casa, ahí al lado del centro de yoga. Y él arreglaba televisores y como yo tenía un hambre que me moría en esa época, a veces lo iba a ayudar y me tiraba unos pesos. Y le hablaba yo acerca de Armand Ramán. La cuestión que me decía, ese es un chándal. Pasaron no sé cuánto tiempo. Y un día me dice, me gustaría ir a una entrevista con ese hombre. Qué alegría tenía yo que finalmente Bubi iba a ir a verlo, a Ananda, a Armand Ramán. Armand Ramán iba a verlo. Entonces, ese día, a las 6 de la tarde, yo estaba en mi casa sentado en mi sillón del living. Y mentalmente iba a un lugar que ya hacía tiempo que iba. Porque Armand Ramán tenía su escritorio y a su izquierda, a 1,5 metros, tenía una ventana. Esa ventana daba un jardincito de 1 metro, una reja y la vereda. O sea que era como un jardincito de entrada, digamos. Entonces yo me transportaba mentalmente, ¿no? Ponle lo que me imaginaba, que iba y me sentaba detrás de la ventana donde estaba él, a unos 2 metros de él, digamos. Me sentaba allí a meditar en ese lugar. Y esa tarde que Bubi fue a ver a Armand Ramán, mi alegría no tenía límite. Y entonces, en vez de sentarme allí afuera, del lado de afuera de la ventana, me senté del lado de adentro. Y al lado de adentro, a la izquierda de Armand Ramán, había una biblioteca de esas que tienen puertas de vidrio matelé, ¿viste? Medio amarillito, otras medio pelotita. Una biblioteca, muebles. Y yo me sentaba mentalmente delante de ese mueble. La cuestión que, como a las 8:30, ponerle, fui a verlo al gordo, a ver qué había pasado en esa reunión que tuvo con Armand Ramán. Y el gordo, que era un hombre raro, porque tenía unos anteojos culo botella y no era cualquier persona, me contó lo siguiente. Dice, mira, yo estaba sentado en el escritorio frente a Armand Ramán y de pronto, como una esfera de luz, vino y se posó a 50 centímetros delante de él, esa biblioteca, a 1 metro de Armand Ramán y cerquita de la ventana. Vi que había una luz allí. Y entonces le pregunté, profesor, porque no le gustaba que le diga maestro, otra más. Dice, profesor, ¿qué es esa luz que estoy viendo ahí? Y Armand Ramán le dice, no se haga problema, son algunos amigos que a veces me vienen a visitar. Hay una anécdota que tiene que ver con autobiografía de un yogui, como siempre.
de Paramahansa Yogananda, en la cual lo invitan a Swami Sri Yukteswar, a Lady Mahasaya, lo invitan no sé, a una reunión al lado de un río de noche. Y de pronto vienen dos esferas de luz que se transforman en los cuerpos de la Lady Mahasaya y su hermana Mataji. Claro, esto lo hacía en absoluta conciencia. Esa esfera de luz que vio Bubi, que era probablemente yo mismo, mi ser esencial proyectado, era con una relativa conciencia. Los maestros están despiertos absolutamente en la realidad verdadera, ¿no? Más allá de este muro de preconceptos. Bueno, en algún momento voy a leer ese párrafo de autografía de yo, y ahora no, porque se extendería demasiado. Tal vez en el próximo video de esta serie que di en llamar Detrás del Muro. Nos vemos. Gracias por estar.